7:21 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al economista Fernando Mosquera, integrante de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social, y el doctor Rodrigo Ibarra, actuario. Les invitamos para volver a analizar esto que debiera ser recurrente en el país, la crisis del seguro social ecuatoriano. Pasa el tiempo y la situación empeora si no se toman los correctivos oportunamente. Hace pocos días leíamos en Diario La Hora una reseña sobre la situación del IES, que sostiene este reportaje que sigue siendo el principal financista interno del presupuesto estatal del Estado, que entre enero y marzo del 2025 se colocaron 4.236 millones de dólares en bonos y papeles del Estado, adquiridos tanto por inversionistas privados y entidades públicas. El principal comprador fue el IES, que hasta marzo acumulaba nada menos que 12.491 millones en papeles estatales, lo que representa el 60% del total de deuda interna, sin incluir CETES ni convenios de liquidez. ¿Qué hacer con estos indicadores económicos con el Seguro Social? Economista Fernando Mosquera, muy buen día. Buenos días, estimado Miguel. Gracias por la invitación. Un saludo muy afectuoso a Rodrigo, compañero y amigo de la Mesa de Seguridad Social también, con su especialidad como experto en cálculo actuarial, presidente de la Asociación de Actuarios del Ecuador. Un honor, un gusto participar en este programa, estimado Rodrigo. Sobre su pregunta, Miguel, creo yo que es conveniente para la sociedad anteponer unos elementos que nos permitan ubicarnos en el asunto de su inquietud periodística de que el Seguro Social se convierte en el principal financiador del Estado ecuatoriano. Esto no solamente ha sido en este gobierno, ha sucedido permanentemente. Pero en relación a este gobierno hay que recordar que cuando el presidente Noboa fue elegido, es decir, a finales del año 2003, luego de la muerte cruzada, se encontró con un panorama financiero realmente complicado en el ámbito fiscal. No había dinero para pagar los sueldos del mes de noviembre, luego los sueldos del mes de diciembre y obviamente el 13º sueldo, y hubo que urgentemente hacer un ajuste fiscal enorme, como es la subida del IVA y contribuciones especiales del sector productivo, etcétera, etcétera. Eso le permitió dos cosas. Primeramente, poder conversar con los organismos internacionales de desarrollo y financiamiento, como el Fondo Monetario Internacional, para obtener una línea de crédito y poder estabilizar el ámbito fiscal. Y por otro lado, conseguir los recursos para enfrentar este conflicto interno que soporta todavía el Ecuador frente al ataque de la narcopolítica y que efectivamente nos tiene con complicaciones extremadamente difíciles. Pero esos recursos que fueron a financiar el presupuesto general del Estado en el año 2024 no los tiene para el 2025. Y es por eso que este acuerdo con el Fondo Monetario para un incremento de $1.000 millones más de financiamiento y adicionalmente verificar, como usted lo hacía relación en su comentario hoy en la mañana, de que el riesgo país, como buena noticia, ¿no? Porque la otra es mucho más complicada, la mala noticia, pero como buena noticia, el riesgo país del Ecuador se ha reducido. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en el tema de la Comisión de Inversiones del BIES? Todos los gobiernos, el momento que vencen los bonos y los CETES, la única diferencia es que los CETES, los certificados de tesorería, son a menos de un año y los bonos son a más de un año.
y los primeros se los utiliza en los comienzos de cada año para estabilizar hasta que la economía comience a pagar los tributos que corresponde al año anterior. Eso representa casi más de 4.000 millones de dólares que se ha incrementado el portafolio de inversiones de la seguridad social, porque los gobiernos van al seguro social y los que vencen son sustituidos con nuevos bonos con un plazo de vencimiento a futuro. Y prácticamente en la mayoría de casos, hasta los intereses que generan estos bonos son pagados con nuevos bonos. Pero usted me podrá decir, y los oyentes nos podrán decir, caramba, pero si no hay para insumos en los hospitales, si no hay para cuestiones básicas de atención a los afiliados, ¿cómo es así que el seguro es obligado? Y es por eso que se tramitó una ley para modificar la composición del Consejo Directivo, que lastimosamente luego fue vetado y que está dilucidándose en la Corte Constitucional. Y es eso de que siempre ha sido la costumbre de los gobiernos encontrar en el Seguro Social ese financiamiento, que hay que reconocer que esta deuda interna, es decir, los bonos entregados por el Estado hacia la Seguridad Social y a los otros inversionistas también institucionales y particulares, nunca ha dejado de pagar el Estado. Eso hay que reconocer. Claro que los rendimientos ahora son mucho menores que en épocas pasadas, y esto le hace que resulte que el Seguro Social constituye el primer financiador. Entonces, yo creo que esto tiene en el futuro que cambiar, porque se está convirtiendo en una bola de nieve en que hay una particularidad dentro de esos 12.500 millones de dólares que constituye el portafolio de inversiones de el BIES, o por lo tanto al nombre del Seguro General Obligatorio. Los que corresponden al fondo de pensiones prácticamente van desapareciendo. ¿Por qué razón? Porque el momento que se hace el presupuesto, supongamos para el 2025, el Ministerio de Finanzas tomó la información de lo que se pagó en pensiones en el 2024. Pero en el transcurso del 2025, alrededor de 50-60.000 personas se van jubilando, y por lo tanto el monto de pagos es mucho mayor a la asignación que hace el Estado sobre el 40%. Pero hay información muy seria dentro del estudio que hizo Augusto de la Torre respecto a la seguridad social, pero especialmente los informes de los propios técnicos actuarios de la seguridad social, que en promedio el Estado, sobre su obligación de pagar el 40%, únicamente ha pagado antes de este gobierno un 28-30%. Es decir, que al Seguro Social y al Fondo de Pensiones le toca poner para pagar las pensiones cada año el 70%. Y hay que considerar que por esta terrible crisis fiscal que recibió el actual presidente de las finanzas públicas ecuatorianas, el pago por el 40%, tanto en el año 2024 como el 2025, no supera el 25%. Por lo tanto, al Seguro Social le toca poner para pagar pensiones el 75%. Y las inversiones y el dinero del fondo de pensiones cada vez se va reduciendo de una manera dramática, consumiendo sus reservas técnicas. De eso ya nos podrá hablar Rodrigo al respecto, y por lo tanto la situación es apremiante de tomar decisiones de Estado, decisiones del conductor del Estado, que debe constituirse el presidente, para solucionar este gravísimo problema de la seguridad social. Bienvenido al actuario doctor Rodrigo Ibarra, académico también. ¿Cómo enfrentar este momento? Cada vez que hablamos de esto, vemos que no solo las cifras se deterioran aún más. ¿Cómo enfrentar? Y vemos, como le preguntaba al economista Fernando Mosquera, la continuación de emisión de bonos y papeles del Estado, y el IES es el que acumula más dentro de este proceso. Muy buen día, Rodrigo. Gracias, Miguel, por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí y sobre todo compartir por apreciados colegas y amigos como Fernando, a quien le veo que ya se ha recuperado de su enfermedad y me alegra mucho. En efecto, Miguel, estos temas
son recursivos. Hemos hablado desde hace algún tiempo de cómo se viene deteriorando la situación, no solamente del fondo de pensiones, sino del fondo de salud y los otros seguros, pero lastimosamente el Ejecutivo y las personas que deben tomar decisiones no hacen caso a esas recomendaciones y vemos que cada vez la situación está más compleja. En efecto, he revisado ese artículo publicado por el diario La Hora, en el que efectivamente se menciona que el gobierno nacional en estos 4 meses ha emitido deuda y ha comprado en su mayoría el bono, ha comprado el BIES por una obligación que hace el propio Consejo Directivo, que tiene como principal tomador de decisión al representante del presidente de la República. Por lo tanto, existe aquí, a mi juicio, un conflicto de interés, porque normalmente una institución que administra los recursos debería estar permanentemente tratando de que esos fondos sean invertidos en beneficio de sus asegurados, manteniendo 3 principios fundamentales. El primero, el de la diversificación, que no estén las inversiones colocadas en un solo oferente, como es el caso, porque de estos 12,000 millones de dólares que ha comprado el BIES de bonos al Estado, representan aproximadamente el 55% del total de los recursos que administra el banco del instituto. De esos 24,000 millones hay que diferenciar que están incluidos todos los seguros. El más grande es el fondo de cesantía, con alrededor de 10,500 millones de dólares. El fondo de pensiones ha venido deteriorándose y no tendrá más de unos 5,000, 6,000 millones de dólares. Pero lo grave es que el BIES también tiene una buena parte en préstamos quirografarios e hipotecarios a sus afiliados, y solamente queda menos de un 4%, tal vez, que no serán más de 800 millones de dólares en liquidez, en inversiones de corto plazo. Y de ahí el segundo criterio que me parece que los técnicos del IES deberían tomar en cuenta es lo que se conoce como la gestión de activos y pasivos. A medida que transcurre el tiempo, se tiene que considerar cuáles son las obligaciones que yo, como responsable de la administración de un fondo de pensiones, tengo que cumplir. Tengo que cumplir con el pago de las obligaciones de corto plazo. Este año tienen que pagar 7,000 millones de dólares. ¿De dónde van a sacar el dinero? Si reciben solamente 3,300 millones de los aportantes, tienen que confiar que el Estado les cubra ese 40%, y como dice Fernando, en los últimos estudios ha determinado que por algunas razones el Estado ha cubierto solamente el 28%. Entonces, el peso que tiene a la estructura del fondo de pensiones cada vez es mayor. ¿Y qué significa eso? Que ha tenido que desinvertir el fondo de pensiones de un monto que llegó a representar 9,500 millones de dólares en el año 2015, que ahí empezó, a mi juicio, el descalabro del fondo de pensiones, porque se tomaron estas 2 absurdas medidas que no sabemos hasta la fecha cómo se están corrigiendo y quiénes son los verdaderos responsables de haber efectivamente adoptado esas decisiones, en las que se determinó que se iba a quitar el 40%, porque el presidente de ese tiempo, Rafael Correa, consideró que los ingresos eran mayores que los egresos, pero sin tener esta visión de economista o de actuario, y también de estadista, de pensar que esto hay que tener una visión de largo plazo. Y efectivamente, en ese año los ingresos eran mayores, pero luego, como vemos ahora, el total de los aportes no cubre ni el 50% de lo que se paga de pensiones. Entonces, esto hace que no se esté cumpliendo el principio de diversificación, no se cumple el principio de gestión de activos y pasivos, y tampoco se cumple con el principio de ilustrar a los afiliados sobre el problema que se va a tener en el tiempo, para prever efectivamente que cada vez habrá necesidad de tener más recursos. Porque si el seguro social está bien administrado, no se podrían invertir, por ejemplo, 4,000, comprar los bonos ahora, porque tendría que hacerse un estudio en el que les pidan la opinión de los asegurados, como se hace en otros países. En otros países, los dueños de los fondos de pensiones son los asegurados. Si yo tengo un fondo de inversión en el que tengo
un compromiso de querer acumular un monto hasta mi jubilación o hasta un cumplimiento de cierta edad, yo puedo participar con el inversionista y decir, yo quiero tomar una inversión que sea conservadora o muy agresiva. ¿Qué quiere decir conservadora? En bonos del Estado, que normalmente pagaría un interés más bajo, y agresiva si quiero invertir en acciones, que lastimosamente aquí en el Ecuador no se ha desarrollado el mercado de valores porque justamente no hemos dado la oportunidad para que efectivamente los fondos que administra la Seguridad Social se puedan invertir en otro tipo de instrumentos que no sean los bonos del Estado. Por lo tanto, Miguel, creo que lo que nosotros hemos advertido a través de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social, yo estaba viendo los estudios que hizo Actuaria y Mercer en el año 2003. Hace más de 20 años ya advertíamos de que el fondo de pensiones necesitaba empezar a hacer ajustes para afrontar el aumento de la esperanza de vida, y que era necesario incrementar la tasa de aportación de manera progresiva, pero en este momento estamos ya a un punto en el que posiblemente lo que se acumuló en el fondo de pensiones ya no cubre sino tal vez 1 o 2 meses de pensiones. Entonces no queremos nosotros alarmar a la población porque esto se ha venido ya advirtiendo desde mucho tiempo, pero este gobierno que se inaugura, un gobierno con ideas nuevas, que creemos que hay que darle todo el apoyo para que efectivamente de una vez por todas se inaugure una nueva manera de hacer política, viendo en el largo plazo qué va a pasar con los jóvenes. El presidente Noboa ganó la elección por el voto de los jóvenes. Un joven ahora de 25, de 30 años, tiene justamente hipotecada su jubilación cuando llegue a los 65 años, porque todo lo que está aportando este momento está sirviendo para pagar la pensión de los actuales jubilados y nada para que efectivamente pueda acumular en su jubilación. Por lo tanto, el gobierno del presidente Noboa tiene que empezar a tratar una reforma del sistema para que se permita la creación de un segundo pilar de la jubilación a través de cuentas individuales. No estoy diciendo que las cuentas individuales deberían ser administradas por el sector privado. Esto puede seguir administrado por el BIES o por el Banco del Pacífico. El Banco del Pacífico es un banco estatal que ha demostrado excelente gestión, y si las personas tienen este prurito de creer que lo privado es malo, dejen entonces que el Banco del Pacífico administre. Pero tenemos el caso de entidades que han demostrado que se han manejado muy bien, y por lo tanto yo creo que es hora ya de conformar de una vez por todas una comisión que efectivamente tome el toro por los cuernos y haga las reformas que se requieren. Economista Fernando Mosquera, como señala Rodrigo Ibarra, hay necesidad de una reforma, pero conforme pasa el tiempo cada vez se deteriora aún más. ¿Qué acciones deberían tomarse? Rodrigo mencionaba el tema de ciertos ajustes. No olvidemos que en esta ley que no ha sido cambiada, que rige desde noviembre del 2001, por ejemplo, establece, me parece que en el artículo 186, que deberá haber reajustes luego del análisis económico cada 5 años. Nada de esto se ha hecho. Y esto se va acumulando el problema al punto que ¿hasta cuándo se va a poder sostener esto? Muchas gracias por su inquietud. Creo que lo que nos ha dicho Rodrigo es sumamente fuerte, importante, de esta necesidad de que el Estado, en este caso el gobierno actual, tome las decisiones de comenzar a solucionar este problema, que también se solucionará en el largo plazo. Recordemos que cuando estuvo el proceso transitorio por la muerte cruzada, frente al IES estuvo el señor Eduardo Peña. Él comenzó con ciertas mesas de discusión, se desarrolló una en Ibarra. Otra en Cuenca, después. Sí, lastimosamente las personas que asistieron, entre ellos estuvo Rodrigo, que puede certificar lo que yo digo, no fueron posiblemente invitadas las personas que adecuadamente conocían el tema. Algo similar acaba de suceder en Cuenca, y que es necesario discutir este tema porque es un problema de los ecuatorianos que tiene que ser resuelto por los ecuatorianos. Creo yo que esto es importante, y creo yo que el presidente Noboa debe asesorarse ampliamente con personas que conozcan técnicamente este tema, porque si bien pueden ser invitados a estas mesas gente que tiene relación
a los intereses de la atención médica, de los sistemas gremiales de los trabajadores, etcétera, pero que lastimosamente no tienen la información técnica para tomar las decisiones. Y es por eso que amerita un congreso de expertos para que pueda elaborar un proyecto de nueva ley de seguridad social, por lo que usted acaba de decir. Esa ley del 2001 está totalmente descuartizada por los planteamientos de inconstitucionalidad que fueron planteados por ciertos sectores económicos y que le dejaron incluso en tantos años sin reglamento. Ninguno de los gobiernos, desde ahí, es decir, del presidente Noboa Bejarano, del presidente Palacios, del presidente Lucio Gutiérrez, etcétera, y no se diga lo que sucedió en la administración del señor Correa. Ninguno de estos gobiernos hasta la actualidad, tampoco el señor Lasso, el señor Moreno, el señor Lasso y ahora el señor Noboa, creo que es impertinente que se cree un nuevo reglamento con una ley que está totalmente desactualizada, descuartizada y que adicionalmente no refleja la necesidad de una reforma integral. Es por eso que de ese congreso de expertos tiene que salir un reglamento que tiene esa ley, especialmente una nueva ley de seguridad social discutida con los actores de la sociedad ecuatoriana, para que una vez que ha sido alimentada de las ideas pertinentes que puedan ser mejoradas, entre a la legislatura, la discusión técnica con los representantes de la legislatura, en donde hay personas que conocen a fondo el tema, pero también en su gran mayoría hay un total desconocimiento. Eso pudimos verificar cuando se trataron algunas reformas a la ley sobre el tema de la composición del Consejo Directivo, etcétera, en que hay un desconocimiento total y por lo tanto se cree que únicamente con el pago de la abultada deuda que superan los 24,000 millones del Estado hacia la seguridad social se soluciona el problema. Se cree que el seguro va a ser financiado en el caso de que se quede sin dinero con cargo al presupuesto general del Estado. Eso va a tener su límite. Ya la comisión de Augusto de la Torre dijo de que eso tenía un impacto que actualmente está en el 2-3% del PIB, pero que puede llegar a superar el PIB, es decir, el 100% del PIB. ¿Por qué? Por lo que nos acaba de decir Rodrigo. Lo que está acumulado en el fondo de pensiones, este rato difícilmente debe pasar de los 5,000 millones de dólares. Si es que el monto de pago de pensiones solamente en el 2025 son más o menos alrededor de 6,700 millones de dólares, lo que está acumulado en el fondo de pensiones no alcanzaría para pagar un año las pensiones. Claro que el modelo de reparto, como nos ha dicho Rodrigo, se financia de doble parte. Una, la contribución de los activos, que no alcanza esa contribución a superar el 50%. Y la otra parte, el 40% que paga el Estado y que es incompleto, que en el mejor de los casos se ha pagado un 30% del 40% que tiene obligación en la realidad. Y hoy en este último gobierno, en las dos partes de este último gobierno, el transitorio y el actual, no supera el 25%. Entonces, esa diferencia de lo que pagan los activos, 50% más 25% que paga el Estado, tenemos el 75%. El 25% va contra las reservas del fondo de pensiones y por lo tanto el fondo de pensiones está desapareciendo. Por lo tanto, eso tiene que cambiar. Tiene que pensarse en reformas de fondo que permitan la sostenibilidad a largo plazo. Y ese ha sido siempre las cartas, las comunicaciones, la forma de influir con las autoridades, pero todos los gobiernos lo que han hecho es patear el problema para adelante, esperando que el asunto se complique. Esperemos que no nos suceda como sucedió con la crisis energética, que por el hecho de recoger todos los recursos para financiar un presupuesto que estaba totalmente desequilibrado,
Prácticamente incluso la empresa que se dedica al tema eléctrico, la institución que aglutina, no tenía dinero para hacer la repotenciación de las centrales termoeléctricas, y pasamos lo que pasamos con la falta de energía eléctrica. Esto va a ser 100 veces peor el momento que explote el que no se paguen las pensiones a los jubilados. Doctor Rodrigo Ibarra, a estos temas que ustedes han señalado se suman otros. Por ejemplo, atrasos y pagos pendientes, que es una deuda silenciosa que afecta a los servicios. El gobierno dejó de pagar, dice este análisis, 1.544 millones a proveedores, gobiernos locales, el IES y otras entidades públicas. A esto se suman 2.957 millones de arrastre de años anteriores. Esto se va acumulando, pero resulta que conforme pasa el tiempo va a ser mucho más difícil poder solucionar estos atrasos. Realmente, en el caso del seguro de salud, que es el que la población considera como la principal prestación, que me parece que es un error, porque sin duda en un sistema de seguridad social lo que más importancia debe tener para la ciudadanía y para los afiliados es el poder garantizar una pensión en los años de vejez. Pero no obstante, debido a que tenemos un sistema de salud pública con algunas deficiencias, el seguro de salud del IES ha funcionado relativamente bien, pero no ha podido cubrir las prestaciones de una población cada vez mayor. Entonces eso empezó por el haber aceptado a los hijos de los 18 años, y el IES se vio obligado, debido a que su capacidad instalada no le permitía, a firmar una serie de acuerdos y convenios con el sector privado y con unidades médicas externas, y por lo tanto se empezó a observar aquí, como ha sido denunciado por algunos periodistas, y entiendo que también ya está la Contraloría interviniendo, contratos con muy pocos oferentes en el sistema de compras públicas, en el que hay gente que ha lucrado, y eso ha significado efectivamente que cuando se tiene que pagar a un tercero, posiblemente para estar seguro de que efectivamente el tercero está poniendo las facturas correctas, se demoran esas auditorías, y hay algunas entidades, algunas clínicas que sí vienen actuando bien, sin embargo están afectadas, y por lo tanto esto puede generar un efecto dominó, porque esas personas no pagan a su personal, no pagan a sus proveedores, y es un problema muy, muy serio. Entonces, acumular más de $1.000 millones es un tema muy, muy, muy grave, porque $1.000 millones es lo que acaba, por ejemplo, el día de ayer la ministra de Economía y Finanzas a mencionar que ha logrado un apoyo adicional al Fondo Monetario Internacional. Es una cifra considerable, pero eso es lo que un solo instituto de seguridad social le debe a sus proveedores. Por lo tanto, para ilustrar con la dimensión del problema, efectivamente lo que necesitamos es corregir desde ya, evitar que se sigan dando estos convenios con entidades fuera de la seguridad social, mejorando la atención del IES, tratando que efectivamente se haga una reingeniería, cambiando el sistema como funciona actualmente, que es sobre todo de carácter, tiene que ser de carácter preventivo, trabajando en el fomento hacia los buenos hábitos alimenticios, a tratar de que la gente conozca efectivamente qué tiene que hacer para cuidar su salud y no tener que ir al hospital de tercer nivel por un tema que puede ser administrado por un dispensario médico. Es decir, tenemos que cambiar toda nuestra cultura de manejo de las prestaciones médicas. Entonces, esto es un tema complejo, Miguel, pero yo insisto, desde el punto de vista de la gravedad del problema, todo tiene que primero solucionarse la viabilidad del sistema de pensiones. Un sistema de pensiones que no está financiado, como hemos advertido en múltiples ocasiones, puede significar un problema que amenaza inclusive la dolarización. Porque si los pensionistas se quedan sin el pago de sus pensiones, van a exigir que el Estado emita dinero, y por lo tanto la dolarización podría desaparecer. Entonces es un tema que les preocupa mucho a los organismos internacionales,
tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario están observando qué está haciendo el Ecuador justamente para corregir estos desfases, pero es importante que los afiliados también tengan el entendimiento de que es un problema que requiere la comprensión de todos. Los trabajadores no pueden oponerse simplemente a decir, a mí no me tocan la edad de jubilación. O sea, volvemos a la época en la que alguien decía, a mí no me tocan el precio del gas porque si no se cae el gobierno. No, tienen que entender que la edad de jubilación es un factor importante. Si no quieren que esto se cambie, que tienen que modificarse los años de aportación o tiene que modificarse el coeficiente que determina la pensión luego de los años de cálculo de ese beneficio y alargar el periodo de pago del cálculo de la primera pensión. Por lo tanto, tenemos que ilustrar, capacitar, discutir con los trabajadores. Yo he tenido la oportunidad de hablar con algunos de ellos y efectivamente cuando ven las cifras, cuando ven efectivamente que los modelos determinan que es necesario hacer este tipo de ajustes, ellos efectivamente comprenden y están dispuestos a que se hagan los ajustes correspondientes. Y lo mismo pasa con el sector empleador. Y finalmente el Estado tendrá que también hacer su parte. No puede dejar de cumplir con el pago oportuno y completo de la obligación que consta en la ley, que es el 40%. Si eso no quieren hacer, hay que reformar la ley. Pero por el momento esto causa un problema de lucro cesante, porque si el gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, no paga la pensión como está en su obligación, el IES tiene que desinvertir. Al desinvertir deja de ganar intereses. Entonces ese es un tema también que la población tiene que entender, un cuarto principio fundamental en finanzas, que es el del valor del dinero en el tiempo. No es lo mismo pagar $1,000 hoy que $1,000 dentro de 20 años. Y por lo tanto tiene que administrarse toda esta reingeniería y esta arquitectura financiera para que efectivamente podamos tener un sistema que sea sostenible, como ha mencionado la Corte Constitucional en algunos de sus decisiones, por efecto de que el fondo de pensiones tiene que tener una permanencia en el tiempo. ¿Y eso qué va a ayudar? A que se genere confianza, que es un factor fundamental. El momento que las personas pierden confianza en una institución, empieza su debilitamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que darle al fondo de pensiones todas las garantías de que efectivamente los jóvenes que ingresan al mundo laboral van a seguir aportando a este sistema, porque van a tener la garantía que cuando ellos lleguen a los 65 años van a tener una pensión. Pero en este momento esto no se puede hacer porque las condiciones demográficas han cambiado. Es decir, los jóvenes hoy ya no tienen los hijos que teníamos los que somos padres o nuestros abuelos. El problema de la falta de empleo hace que no se tenga el número de afiliados. Yo he escuchado, a veces digo, bueno, es un sueño o un interés legítimo que pueden tener los gobernantes de incrementar el número de aportación y creer que con eso se soluciona el problema, pero los números dicen que no, porque si en este momento tenemos 3,5 millones aproximadamente de afiliados y tenemos 700,000 pensionistas, la relación es 5-1. Si tenemos que en lo que se aporta de los 3,5 millones no llega al 50%, si quisiéramos llegar al 100%, deberíamos tener 7 millones de aportantes. Y eso es imposible. Entonces, no se puede simplemente lanzar ideas sin tener el respaldo que hacen los cálculos actuariales o los estudios de proyecciones, como para poder asesorar adecuadamente e ir tomando decisiones de tal manera que de aquí a 10 años, 20 años, 50 años, la situación vaya cambiando. El Ecuador todavía tiene esta estructura demográfica de 5-1. Otros países ya están viviendo una relación de 2-1. Y es el momento de hacer los cambios. De tal manera que, Miguel, yo creo que estos programas que usted gentilmente nos invita son fundamentales para que la población considere que este es uno de los problemas más graves que tiene que resolver el gobierno. Obviamente, sin duda, el problema más importante que tiene el gobierno nacional es la falta de seguridad, porque sin seguridad no hay inversión, no hay tranquilidad, no hay generación de negocios, no hay generación de empresas, no hay generación de empleo. Pero el momento que se resuelve el problema de la seguridad, el segundo problema que tiene que resolverse es el de la seguridad social.
Doctor Rodrigo Ibarra, a propósito de lo que usted señala, Diario La Hora publicaba que este mes de mayo último se registraron 14.586 nuevos afiliados, impulsado por el crecimiento del programa de afiliación joven y la afiliación voluntaria. Esto es una cifra muy pequeña frente al crecimiento de los jubilados y el poco crecimiento de los vinculados con empleo pleno. Definitivamente, sí. Si nosotros tenemos que cada jubilado debería tener el soporte de más o menos 8 afiliados, porque las pensiones de jubilación en el Ecuador son tienen una tasa de reemplazo bastante alta comparada con otros países. Entonces, cada jubilado tiene que ser respaldado por 8 aportantes. Si cada año se incrementan entre 40.000, 50.000, digamos 40.000 jubilados nuevos. 40.000 jubilados nuevos necesitarían entonces 8 veces ese número, 320.000 nuevos aportantes. Entonces, cuando se ingresan 14.000, es esto una cifra muy pequeña. Entonces, es un esfuerzo que efectivamente ayuda en algo, pero no resuelve el problema. De manera que me parece que lo que necesita el país es una reforma estructural de una vez por todas, ver qué se hace con el seguro de cesantía, qué se hace con la jubilación patronal, qué se hace con el seguro de desempleo, cómo los empleadores pueden aportar un porcentaje mayor, cómo los trabajadores pueden aportar un porcentaje mayor e incrementar ciertos requisitos para que efectivamente su pensión esté mejor estructurada y esté respaldada financieramente. Porque lo que estamos teniendo es consumiendo las reservas que se debieron haber acumulado y estamos a punto de llegar al precipicio porque ya no hay fondos. Entonces, en el momento que no haya fondos, no hayan recursos, ¿cómo se van a pagar esas pensiones? Entonces, habrá que ahí sí incrementar, no sé, en porcentajes que los empleadores no van a poder aceptar. Tasas que les van a afectar a sus niveles de productividad. Entonces hay que hacer esto paulatinamente y esa es la gestión que hace el actuario. El actuario tiene la visión de hacer proyecciones a muy largo plazo y le va asesorando al tomador de decisiones sobre la importancia de cada uno de esos factores. ¿Qué tiene más peso? ¿El incrementar la tasa de aportación o el incrementar la edad de jubilación? ¿Qué tiene más importancia? ¿El disminuir este aporte del 40% al 35%, al 30%, al 25%? ¿O efectivamente que se mantenga este aporte estatal en el tiempo cuando sabemos que en las finanzas públicas cada vez representa un peso mayor? Es decir, estamos hablando de que las cifras que en este momento el Ministerio de Economía y Finanzas tiene que cubrir para el pago del 40%, en eso no se han puesto de acuerdo, porque si uno ve lo que tiene el presupuesto del IES y lo que tiene el presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, no hay una coincidencia. Entonces, me parece que lo mínimo que deberían ponerse de acuerdo las dos instituciones es una reunión de trabajo y al final de la reunión de trabajo, el tiempo que dure, tener como un objetivo claro, de aquí no salimos hasta ponernos de acuerdo cuál es el monto que vamos a poner, tanto ustedes como nosotros. Pero no puede haber una diferencia tan grande. El tema que se ha mencionado de que el Estado le debe al IES 24.000 millones de euros es una cifra abrumadora, es decir, una cifra que en otros países sería ya motivo de que de aquí se resuelve este fin de semana, porque es un tema muy complejo. Un porcentaje del PIB de más del 20% es terrible. Y sin embargo, esas cifras no han sido auditadas, no han sido revisadas, porque 2 años antes, Miguel, cuando estuvimos en una entrevista, nosotros habíamos discutido y conversado de que el propio IES había determinado que la deuda del gobierno nacional era de 14.000. No puede ser que en 2 años se haya incrementado en 10.000 millones de dólares. Es decir, a mí me parece que aquí es necesario que efectivamente se conforme una comisión para ponerse de acuerdo en las cifras. Se ha venido hablando de este tema desde hace mucho tiempo, pero no avanzamos. Yo creo que, insisto, tenemos que darle la confianza al presidente Noboa de que efectivamente de una vez por todas podamos hacer los ajustes que hemos advertido que desde hace mucho tiempo tenían que hacerse. Y efectivamente hasta ahora se han podido pagar las pensiones porque hasta ahora hay fondos. Sí, pero estamos consumiendo, es como una represa que se va quedando sin agua. Hasta ahora tenemos agua en la piscina o en la represa,
Pero el momento que se quede sin agua, ya no se van a poder pagar las pensiones. De manera que yo creo que hay que llamar a una discusión con todos los integrantes de estas mesas de diálogo de la seguridad social, que debían haberse hecho 10 hasta la terminación me parece que estaba previsto hasta julio del próximo año. No se hicieron sino solamente 2. Ojalá se puedan seguir haciendo y escuchar a los integrantes de la mesa de estudios de la seguridad social, permitir que la academia, los expertos en estos temas puedan reunirse igualmente y hagan una discusión con alto nivel técnico, y que permitan que los trabajadores también puedan, con sus asesores, participar para que justamente al final de esas reuniones entiendan que hay que ceder para que efectivamente esta situación no colapse. Economista Fernando Mosquera, ¿cómo dar salidas concretas? Por ejemplo, más allá de las objeciones que pudiera haber, hubo un aporte, un borrador, que ya se conformó en el gobierno de Guillermo Lasso, una comisión que presidiera Augusto de la Torre, precisamente para darle sostenibilidad al fondo de pensiones, que es una de las mayores preocupaciones, como bien señala Rodrigo Ibarra. ¿Por qué no por qué no una decisión política de ir a eso? Si hay que cambiar ese borrador, hay que hacerlo, pero hay que avanzar, no estancarse en esto. Lo que usted acaba de decir es totalmente cierto. Lo que acaba de decir Rodrigo nos demuestra la situación tan dramática del Fondo de Pensiones de la Seguridad Social. Si nosotros supongamos que hay en el Fondo de Pensiones 5.000 millones de dólares y dividimos para 3.500.000 afiliados, tenemos un coeficiente, un resultado de apenas más o menos $2.000 para atender enorme cantidad de obligaciones. Si dividimos los 5.000 millones de dólares para 700.000 afiliados, que nos dice Rodrigo que ahí la relación es verdad, de 5-1, apenas supera para atender jubilaciones que tienen hoy horizontes de 15, 20 años, apenas un poco más de $12.000 por afiliado, por jubilado. Eso nos demuestra la inexistencia de fondos. La comisión de Augusto de la Torre llegó a la conclusión de que para tener una sostenibilidad del fondo de pensiones, este debe ser más o menos de la magnitud de un Producto Interno Bruto, es decir, que supere los 100.000 millones de dólares, como lo tiene Chile, como lo tiene Uruguay, y otros países, no se diga los países nórdicos de Europa, que tienen enorme cantidad de dineros para la seguridad social. Es inexistente lo que hay ahora en el fondo de pensiones. Hace pocos días tuvieron la gentileza de invitarme el directorio del Colegio Médico de Pichincha para hablar sobre este tema de la seguridad social. Porque a veces se piensa que el tema radica en la atención médica, que también está en una situación tan complicada, porque ahora sí ya lo podemos decir, el fondo de salud está totalmente quebrado y por eso es que no hay insumos en los hospitales, no hay medicamentos, etcétera. Pero el problema del fondo de pensiones, del fondo de salud, perdón, apenas es un 20% de todo el problema económico de la seguridad social. Es decir, de cada $5 del problema económico de la seguridad social, el tema de salud es apenas $1. Y $4 son los otros fondos, el de cesantía, el de pensiones, que es el más dramático, etcétera. Por lo tanto, sí considero que hay que conjugar esta gravedad de la caja fiscal frente a esta necesidad de reformar el sistema de seguridad social. Estos atrasos que ustedes analizaban al comienzo de su pregunta, estimado Miguel, de 1.500 millones, es a proveedores, pero en gran parte es a la propia seguridad social. Es decir, que aparte de darle el Estado incompleto por sus estrecheces fiscales que tiene, además se sigue atrasando, y eso ha pasado en el gobierno del señor Lasso, en el gobierno del señor Moreno. No se diga la barbaridad que sucedió en el gobierno del señor Correa, cuando 4 años, 3 años y medio, no se pagó el 40% y apenas de 14.400 millones, 14.500 millones, que era el fondo de pensiones, se redujo a un poco más de 9.000 millones, y ahora por este incompleto pago y atrasos en el pago, hoy está en menos de 5.000 millones del fondo de pensiones, que es insuficiente para atender las obligaciones.
Entonces, el ejemplo que ha puesto este rato Rodrigo de comparar el fondo de pensiones con una represa que nos produce electricidad, el momento que ya no hay el agua, ya no hay cómo producir electricidad. Y eso está pasando en el fondo de pensiones. Por lo tanto, la necesidad de conformar, y eso debería ser el presidente Noboa, un congreso de especialistas, representantes de sectores, tanto gremiales, de trabajadores, de la academia, integrantes de la Mesa de Seguridad Social, personas que se dedican a este tipo de investigaciones, los institutos de investigaciones de las universidades, etcétera, etcétera, para tratar de entender cómo solucionamos el problema. Y el problema es cambiar el sistema de seguridad social, posiblemente en un modelo híbrido entre la seguridad social solidaria, que es el fondo de reparto, que tiene mucha solidaridad, pero también con un fortalecimiento de la cuenta individual. Y yo estaría de acuerdo con Rodrigo únicamente con una pequeña observación. El Banco del Pacífico es un banco privado. No es un banco estatal. El Banco del Pacífico es un banco privado que sus acciones están en poder de la Corporación Financiera Nacional, es estar en poder de una entidad estatal, pero sigue siendo un banco privado y muy bien administrado. Y yo, por lo tanto, considero que ahí una cuenta individual, que sería igual a una libreta de ahorros en que no se puede retirar, pero el usuario va viendo cómo va ahorrando para cuando tenga que jubilarse, puede ser una excelente solución para que los jóvenes especialmente hoy se incentiven a entrar a la seguridad social, porque viendo la situación tan dramática, el que está en libre ejercicio no quiere. ¿Qué decía el estudio de Augusto de la Torre? Que únicamente sería obligatorio para los que están en libre ejercicio que participen en el fondo de pensiones, y que el fondo de salud se puede incluso no privatizar, pero puede tener un seguro privado para una atención que necesiten de manera personal o para el grupo familiar, como crean adecuado. ¿Qué está sucediendo en la actualidad? Por la crisis del fondo de salud, a la gente que está afiliada prácticamente nos obligan a contratar un seguro médico privado, constituyéndose para cada familia un doble gasto, primero con su contribución obligatoria a la seguridad social y otro para tener una atención medianamente que se ajuste a las necesidades de la gente. Entonces, este doble gasto se podría suprimir y hacer un sistema en que el Seguro Social, como cualquier compañía de seguro, sea simplemente el administrador, y por lo tanto la prestación de la seguridad social pueda ser elegida por parte de los usuarios del sistema. Y obviamente hay que pensar también, aunque son cosas que políticamente no pueden decir que son adecuadas y nadie quiere ponerle el cascabel al gato, de que las personas que tienen a sus hijos menores de 18 años y mayores de 6 años, como era antiguamente en la ley, paguen unos 10, 12 dólares al mes por la atención de cada hijo, y eso ayudaría mucho a ese enorme perjuicio que se ocasionó cuando se atendieron a los menores de 18 años sin ningún estudio actuarial, sin un estudio del impacto, que pasaron de 3 millones de citas médicas a casi 11 millones de citas médicas con la misma estructura hospitalaria del Seguro Social, distorsionando y descalabrando toda la atención que tenían a cargo del dinero de afiliados y jubilados. Economista Fernando Mosquera, hay un tema importante que se esgrime en el país en una constitución de derechos, más que de Estado de Derecho, precisamente en el capítulo de aplicación de los derechos, artículo 11, numeral 8, segundo inciso, dice: será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. Pero al poner injustificadamente, ¿qué sucede con una realidad como nos ha descrito Rodrigo Ibarra usted? Es insostenible esto si no se toman medidas, algunas que pueden ser duras y dramáticas. Si se justifica porque no hay otra salida, ¿acaso no se puede aplicar esto? Porque muchos esgrimen lo otro. Los derechos son
intocable, cierto es, no puede haber regresión en eso, pero si se justifica, dice, no se puede tocar si injustificadamente se anule el ejercicio de los derechos, pero aquí no hay una justificación, digo, haciendo una extensión en esta interpretación, esto es insostenible y no hay fórmulas mágicas para reactivar el seguro social. Economista Mosquera. Gran parte, estimado Miguel y estimado Rodrigo, gran parte de los graves problemas que está soportando el Ecuador provienen de algunas partes realmente complicadas de la Constitución de Montecristi. Miren, cuando se aprobó la Constitución, se dijo que el Ejecutivo tenía que ver con el manejo del Banco Central, cuando en todo el mundo es independiente. Pongamos el ejemplo de los Estados Unidos. El Fondo de la Reserva Federal es manejado privadamente por los mayores bancos de los Estados Unidos, quienes manejan el Fondo de la Reserva Federal y por lo tanto la sostenibilidad del dólar. Y otra parte es el gobierno. Por eso es que el señor Obama, cuando sucedió la crisis bancaria, no le pudo obligar al Fondo de la Reserva que le ayude al banco de los hermanos Lehman, de los Lehman Brothers. Entonces, eso está aprobado en la Constitución de Montecristi, y así hay otras cosas como ese asunto tan complicado que es la Comisión de Participación Ciudadana en la elección de los principales autoridades de control. Entonces, eso el presidente Noboa tiene que, mediante consultas y referéndum, eliminar esos problemas. Y creo yo que la realidad nos va a llevar a determinar una sostenibilidad, y no es el hecho que los derechos adquiridos sean regresivos. Lo que tienen que ser es planificadamente adecuados para que, sin afectar a los derechos adquiridos, el sistema sea sostenible. Y por lo tanto eso tiene que venir de un consenso entre los ecuatorianos. Recuerde usted cómo una cosa muy parecida a lo que sucede en el Ecuador sucedió en España. El acuerdo de Moncloa permitió que se pongan de acuerdo, que se determine un documento, una nueva ley de seguridad social, y por lo tanto no quedó otra alternativa en España que subir los índices de aportación y reducir un tanto el tema de prestaciones. Lo que acaba de decir Rodrigo es cierto. En España, por cada 2 activos hay un jubilado. Nosotros tenemos todavía un pequeño superávit generacional de 5-1, pero eso cada vez demográficamente se nos está pasando la factura y se va eliminando, y después será mucho más grave. Por lo tanto, sí creo que es el momento adecuado, a pesar de que por más de 10 años, especialmente la Mesa de Seguridad Social, viene haciendo tomar conciencia a los diferentes gobiernos. Pero como no es políticamente correcto el asunto, no quieren enfrentar, no tienen los pantalones para solucionar un gravísimo problema de la sociedad ecuatoriana, estimado Miguel. Doctor Rodrigo Ibarra, para concluir en esta ocasión, ¿qué hacer frente a este panorama? ¿Qué hacer con lo que hizo la comisión que coordinara Augusto de la Torre? ¿Cómo tomar ese borrador y asumir con responsabilidad, ir a los cambios? Porque no hay otra opción, si no sigue el deterioro. Y gracias, Miguel. Primero, tener los estudios actuariales actualizados. El último que tiene el IES publicado en su web data del año 2020. Durante mucho tiempo también los estudios eran del año 2018, estamos al 2025. Por lo tanto, esa sería la primera medida que deberían tomar. Segundo, insistir en estas mesas de diálogo, convocar a una reunión en la que efectivamente se haga como la que hizo el director regional de Imbabura cuando invitó a la presentación con funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo. Tercero, tener una participación mucho más directa y entusiasta de los trabajadores para resolver este tema, junto con las cámaras de la producción, y al final ponerse de acuerdo para que haya un consenso respecto a las cifras, que haya ya un modelo actuarial en el que efectivamente sea incontrastable, y al final luego ya ver los diferentes escenarios, plantear alternativas en el que se diga
¿Qué queremos? ¿Seguir manteniendo el Fondo de Salud o el Fondo de Salud pasaría al Ministerio de Salud? Si eso es la decisión que se toma en esas mesas de diálogo, entonces existiría ahí la posibilidad de que estos 5,16% que actualmente se aporta al Fondo de Salud pueda financiar también el Fondo de Pensiones, y de esa manera no sería necesario un aumento en la tasa de aportación. Pero si quieren mantener el sistema de salud, saber que tienen que hacer ajustes, aumentar la tasa de aportación, quitar este beneficio a los hijos, o si no, establecer la prima correspondiente, y de esa manera que se genere un esquema en el que haya equilibrio en cada uno de los seguros. Y finalmente, permitir que empiecen a desarrollarse esquemas en los que efectivamente se vea que la posibilidad de tener sistemas que sean complementarios, uno en base de reparto y otro con cuenta individual, permitan que eventualmente ayude para que el mercado de valores pueda desarrollarse. Ahí existen administradoras de fondos. El propio Fondo de Cesantía del Magisterio Nacional tiene en este momento más de $400 millones. Es un ejemplo de buen manejo financiero, y es una entidad gremial, y por lo tanto con eso se puede establecer mecanismos para que el ciudadano entienda que no va a tener que depender exclusivamente del fondo de pensiones, sino con sistemas complementarios. De manera que se haga toda una campaña a través de educación financiera para que el ciudadano y el afiliado tenga un sistema en el que vaya aportando de manera complementaria para no depender exclusivamente del sistema de seguridad social. Entonces, con esas 4 o 5 medidas, me parece que podríamos en este año tener cumplido este objetivo, para que en enero del 2026 se inicie la nueva estructura con la reforma que se debería plantear. Bien, allí están los desafíos. Lo importante será tomar decisiones, no solo mesas de diálogo que son importantes, sino ir a las decisiones y liderar estos procesos de cambio en el Seguro Social ecuatoriano. Muchas gracias al economista Fernando Mosquera y al doctor Rodrigo Ibarra, actuario, miembros de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social. Muy gentiles. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Muy amable. Buen día. Hasta luego, Rodrigo. 8:17 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el economista José Hidalgo Pallares, director de Cordes. Un tema de interés muy interesante que es bueno desarrollarlo. Se acaba de emitir un informe sobre las principales debilidades del ambiente de negocios en el Ecuador. ¿Cuáles son estos problemas? Vamos a desarrollar con el economista José Hidalgo Pallares. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Esto es Exa Informa por Exa FM. El presidente Noboa